Continuamos con esta serie tan importante y necesaria para el crecimiento nuestro y el conocimiento del trasfondo de las escrituras, iniciando con la palabra de Dios. Y ya pasamos a nuestra lección número 9. Estamos viendo cómo se fue desarrollando el Antiguo Testamento y esta es nuestra parte 6 dentro de esta temática del desarrollo del Antiguo Testamento. El objetivo, mis hermanos, de esta lección es analizar las transformaciones religiosas, lingüísticas y sociales tras el regreso del exilio, mostrando cómo estas modificaciones influyeron en la interpretación, enseñanza y consolidación del Antiguo Testamento. Y también el objetivo es reflexionar sobre la dinámica entre la fidelidad a la voluntad divina y la adaptación a nuevas realidades de vida que se fueron dando con el tiempo y con los cambios culturales de la nación que regresó del exilio en Babilonia. Hablaremos del contexto general del periodo post-exílico, que viene desde el año 538 y perdura o se extiende hasta el año 350 antes de Cristo. El periodo post-exílico, mis hermanos, como ya vimos, todo el marco y el desarrollo de las escrituras durante el exilio en Babilonia, que fueron 70 años. Ahora nos enfocaremos en este periodo justo después del exilio hasta el año 350. Y ese periodo, mis amados hermanos y oyentes, marca una etapa crucial en la historia de Israel. El pueblo regresó a su tierra tras el exilio babilónico y enfrentó el desafío de reconstruir no solo el templo y la ciudad, sino también recuperar esa identidad cultural y religiosa. En este contexto, en este periodo, surgieron nuevas formas de vida religiosa. Vienen elementos que antes no se veían, como la formalización de la sinagoga, el surgimiento del rabinismo o de los maestros de la ley, y se consolidaron también importantes escritos bíblicos que reflejan la renovación espiritual y social de Israel. Esta lección, hermanos, es para examinar cómo estos cambios históricos y lingüísticos incluso influyeron en la interpretación y preservación de la palabra de Dios, preparando así el camino para el judaísmo que nosotros vemos que existía en los días de nuestro Señor Jesucristo. Ahora hablemos de cómo comienza el periodo post-exílico. Comienza, mis amados hermanos, con el retorno del pueblo bajo el edicto de Ciro en el año 538 antes de Cristo, Ciro el rey persa. De esto nos habla la Biblia en el libro de Esdras, capítulo 1, del 1 al 4. Dice, en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo, así ha dicho Ciro, rey de Persia, Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa a Jehová, Dios de Israel. Él es Dios, la cual está en Jerusalén. Y a todo el que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayúdenle los hombres de su lugar con plata, oro, bienes y ganados, además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén.
Ciro, mis hermanos, fue el rey que unió los reinos de los medos y los persas, que antes eran reinos separados. Los persas conquistaron a los medos y ahí surgió el famoso imperio medo-persa. Según Flavio Josefo, cuando Ciro conquista Babilonia, se le mostraron las profecías del libro de Isaías, donde en el libro se le menciona por nombre unos 150 años antes de que naciera Ciro. Él quedó tan impresionado que decidió cumplir lo que estaba escrito y permitido, perdón, y ahí permitió el retorno de los judíos para reconstruir el templo. Isaías 44, versículo 28. El profeta, 150 años antes del nacimiento de Ciro, dijo, ¿qué dice de Ciro? Es mi pastor y cumplirá todo lo que yo quiero al decir a Jerusalén serás edificada y al templo serás fundado. Esta profecía, hermanos, fue pronunciada 150 años antes del nacimiento de Ciro. Unos 50.000 judíos regresaron bajo el liderazgo de Zorobabel. Zorobabel era un hombre del linaje de David y fueron acompañados también por un sumo sacerdote llamado Josué. Este primer grupo de repatriados tuvo que emprender la difícil tarea de restaurar la vida religiosa, la vida social en una tierra que estaba abandonada y que era difícil de repoblar por la oposición de los que la habían eh, allí empezado a poblar. Hubo en ese periodo oposición externa e interna también. Los judíos, hermanos, que regresaron, pusieron las bases del nuevo templo para empezarlo a reconstruir por allá en el año 536 antes de Cristo. Pero esa obra de reconstrucción quedó suspendida por varios años, todo porque había adversarios ahí poblando esa tierra, sobre todo samaritanos. Ahora, en ese momento Dios intervino por medio de profetas como Ageo y como el profeta Zacarías. Ese evento, hermanos, marcó el renacer del judaísmo, que se centraba ahora en el templo y empezó un periodo de reorganización religiosa y cultural y de la nación bajo ese dominio de los persas. Y ahí se sentaron, hermanos, las bases para unas reformas que vendrían después, que fueron encabezadas por Esdras y por Nehemías. Ahora, este fue el primer retorno de unos cuantos, ¿no? Porque luego vino el edicto de Darío I en el año 520 antes de Cristo. En este periodo de tiempo, la tierra prometida estaba invadida. Había gente que vivía en Judá y en parte de la tribu de Benjamín y se opusieron a que los que regresaban del exilio y querían reconstruir la ciudad y el templo y vivir allí, se opusieron, no querían, a pesar de que este Ciro había dado la orden como rey. Ahora, la reconstrucción del templo se detuvo varios años, pero en el segundo año de este rey, de Darío I, más o menos en el 520 antes de Cristo, este rey buscó el edicto de Ciro y confirmó ese edicto y ordenó estrictamente que no se impidiera la obra de reconstrucción y además garantizó la financiación de los gastos de la reconstrucción de la ciudad y del templo, incluyendo gastos para los sacrificios que los judíos comenzaron a llevar a cabo justo cuando empezaron a poblar esa tierra. De esto se nos habla en el libro de Esdras, en el capítulo 6 del 7 al 12. Miren lo que dijo este rey Darío. Dejad que se haga la obra de esa casa de Dios
que el gobernador de los judíos y sus ancianos reedifiquen esa casa de Dios en su lugar. Y por mí es dada orden de lo que habéis de hacer con esos ancianos de los judíos para reedificar esa casa de Dios, que de la hacienda del rey, que tiene del tributo del otro lado del río, sean dados puntualmente a esos varones los gastos, para que no cese la obra. Y lo que fuere necesario, becerros, carneros y corderos para holocaustos al Dios del cielo, trigo, sal, vino y aceite, conforme a lo que dijeren los sacerdotes que están en Jerusalén, les sea dado día por día sin obstáculo alguno. ¿Para qué? Para que ofrezcan sacrificios agradables al Dios del cielo y oren por la vida del rey y por sus hijos. Versículo 11. También por mí es dada orden que cualquiera que altere este decreto, mire lo que se empieza a implementar a partir de la fecha, se le arranque un madero de su casa y alzado sea colgado en él, y su casa sea hecha muladar por esto. Noten el método de ejecución particular de los persas. Ellos fueron los que implementaron las crucifixiones, aunque aquí ellos simplemente lo que hacían era sobre un árbol colgaban a las personas. Los que empezaron ya a a tallar la madera y a hacer cruces para crucificar a los reos de muerte, a los condenados, los que perfeccionaron el método fueron los romanos, pero el origen de este método de ejecución fue de los persas. Y miren lo que dice el verso que sigue, verso 12. Y el Dios que hizo habitar allí su nombre, destruya a todo rey y pueblo que pusiere su mano para cambiar o destruir esa casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Yo, Darío, he dado el decreto, sea cumplido prontamente. La tradición judía confirma esto también en sus libros y apuntes que tienen por aparte, por fuera de las escrituras. Y esto es un hecho verídico, histórico. Por eso, mis hermanos, la Biblia no solamente son relatos como piensan algunos relatos ficticios, no, son hechos reales basados en la historia real. Ahora, después de este edicto, vino otro, el edicto de Artajerjes I. Este se dio en el año 457 antes de Cristo. Noten la brecha entre los días de Cristo y este edicto, el de Artajerjes I. 450 años antes de Cristo prácticamente. Y ya estamos en el periodo de los profetas post-exílicos. Es aproximadamente 80 años después del primer retorno dirigido por Zorobabel que el rey Artajerjes I expide un nuevo decreto autorizando el regreso de una segunda delegación de judíos, porque no todos absolutamente regresaron, que fue encabezada por Esdras, que era escriba y sacerdote también, y por otro hombre que ya mencionaremos ahorita. Este edicto, hermanos, no solo facilitó el viaje de este segundo grupo, sino que le concedió más recursos económicos y privilegios legales a los judíos. La comisión de Esdras incluyó el encargo de fortalecer el servicio del templo, establecer autoridades judiciales en el pueblo, que en ese momento era la provincia de Judá, porque Judá era una provincia de los persas, y sobre todo que se empiece a enseñar y a aplicar la ley de Dios. Este imperio respetaba las leyes de los pueblos que conquistaba bajo la condición de que pagaran un tributo a ese reino. Ahí empezó entonces esta cuestión, pero les respetaban que guardaran la ley de Dios.
De esto se habla en Esdras capítulo 7 del 11 al 15. Es lo que dice. Esta es la copia de la carta que dio el rey Artajerjes al sacerdote Esdras, escriba versado en los mandamientos de Jehová y en sus estatutos a Israel. Artajerjes, rey de reyes, a Esdras, sacerdote, y mire lo que era este hombre, escriba erudito en la ley de Dios del cielo, paz. Por mí es dada orden que todo aquel en mi reino del pueblo de Israel y de sus sacerdotes y levitas que quiera ir contigo a Jerusalén, vaya, porque de parte del rey y de sus 7 consejeros eres enviado a visitar a Judea y a Jerusalén conforme a la ley de tu Dios que está en tu mano, y a llevar la plata y el oro que el rey y sus consejeros voluntariamente ofrecen al Dios de Israel, cuya morada está en Jerusalén. Nos saltamos al verso 20. Y todo lo que se requiere para la casa de tu Dios que te sea necesario dar, lo darás de la casa de los tesoros del rey. Y por mí, Artajerjes rey, es dada orden a todos los tesoreros que están al otro lado del río, que todo lo que os pida el sacerdote Esdras, escriba de la ley del Dios del cielo, se le conceda prontamente. Esdras llegó a Jerusalén en el año 457. Esdras fue un escriba y sacerdote y fue respaldado por el edicto de Artajerjes. La misión de este hombre, de este sacerdote y escriba, fue consolidar la religión del pueblo mediante la enseñanza pública de la ley y la ratificación del pacto, mientras que los anteriores, Zorobabel, era para reconstruir y repoblar la tierra. Este vino con una misión particular y era volver a establecer la ley en el pueblo, volver a enseñarla. Esa fue la misión de este escriba y sacerdote Esdras, ratificar el pacto otra vez con el pueblo. Pero hubo cambios. Una de las medidas más drásticas que se tomaron bajo el liderazgo de Esdras fue que se acabaran los matrimonios mixtos entre judíos y paganos. ¿Para qué? Para preservar la pureza religiosa de la nación. Por otro lado, Nehemías lo acompañaba, pero fue quien lideró la reconstrucción de Jerusalén. O sea, se terminaban las labores de reconstrucción bajo el liderazgo de Nehemías. Noten entonces, el primero era un líder más enfocado en la religión, el segundo más enfocado en la política. Después de que estos dos hombres obtuvieron autorización del rey Artajerjes, se lideró la reconstrucción de los muros de Jerusalén y había todavía amenazas externas y divisiones dentro de la nación, pero Nehemías fue un buen administrador y también ayudó en lo espiritual, fortaleció las instituciones, reorganizó la administración y la economía del pueblo y promovió también el compromiso con la ley de Dios. Ahora, el que explicaba la ley de Dios era Esdras. Hablemos, mis hermanos, de los cambios que hubo durante el periodo posexílico. Este periodo posexílico del 538 al 350 trajo cambios y reformas. Después del final del cautiverio en Babilonia, el pueblo judío, hermanos, uno de los cambios más drásticos, más grandes que sufrió en esta etapa crucial de restauración nacional y religiosa, ¿saben cuál fue? El cambio del idioma. Cambio de la lengua del pueblo. Pasaron de hablar hebreo a hablar arameo. El hebreo era la lengua que tenía el pueblo antes del cautiverio en Babilonia, pero fue progresiva y gradualmente desplazado ese idioma
por el arameo, que se volvió el idioma cotidiano del pueblo. Y eso empezó, hermanos, a generar una brecha entre el pueblo común, el pueblo normal y las sagradas escrituras. Porque después de ese evento del cambio de idioma, fue difícil que el pueblo en general pudiera acceder a los escritos y quedaron dependiendo para entender las escrituras, quedaron dependiendo de lo que los sacerdotes, los levitas y los rabinos les dijeran, les enseñaran y les explicaran. Esdras fue el encargado entonces de enseñarle al pueblo la ley, pero a un pueblo que hablaba arameo y les iba a enseñar la ley y los escritos que fueron, valga la redundancia, escritos antes del cautiverio y durante el cautiverio. O sea, lo que iba a leer Esdras, hermanos, estaba escrito en hebreo y él tenía la tarea, junto con los que lo acompañaban, de traducir esas escrituras para el pueblo que ahora hablaba arameo. En Nehemías capítulo 8 del 5 al 8, y lo leo de esta versión de la Biblia, la Dios habla hoy, miren lo que se nos dice al respecto. Versículo 5. Entonces Esdras abrió el libro a la vista de todo el pueblo, ya que se le podía ver por encima de todos, y al abrirlo, todo el mundo se puso de pie. Ahora, cuando dice aquí, y observen ahí mis hermanos en pantalla, cuando dice aquí que Esdras abrió el libro, ¿de qué libros estamos hablando? ¿O de qué libro? Bueno, de todos los escritos que quedaron compilados antes del cautiverio. ¿En qué idioma estaban ese libro, esos libros? En hebreo. Esdras abrió el libro que en su idioma en que se escribió era el hebreo, a la vista de todo el pueblo, para que el pueblo viera que Esdras iba a leer eso. Dice el verso que sigue, entonces Esdras alabó al Señor, el Dios Todopoderoso, y todo el pueblo con los brazos en alto respondió, amén, amén. Luego se inclinaron hasta tocar el suelo con la frente y adoraron al Señor. Ahora, Esdras no hacía esto solo, el pueblo era mucho, tenía ayudantes. Mire lo que dice el verso 7. Los levitas Josué, Baní, Serebías, Jamín, Acub, Sabtai, Odías, Maaseías, Kelitá, Azarías, Josabad, Anán y Pelaías, ¿qué hacían? Explicaban la ley al pueblo mientras la gente permanecía en su sitio. Esdras leía y estos ayudantes explicaban la ley al pueblo. Ahora, ¿qué idioma hablaba el pueblo? Mírenlo ahí en pantalla. Arameo. El libro estaba en hebreo. El pueblo hablaba arameo. Por eso, el verso que sigue, el verso 8 dice, ellos leían en voz alta el libro de la ley de Dios y lo traducían para que se entendiera claramente la lectura. Nuestra versión más usada, la Reina Valera, dice, y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Poner el sentido en la versión Reina Valera es lo mismo que traducir. No es como algunos dicen que para interpretar la Biblia dicen, hermano, cuando usted interprete la Biblia, póngale lógica, bueno, en ciertas cosas sí, es importante poner sentido común, pero cuando hay trasfondos culturales, es imposible que la lógica nos ayude a interpretar bien el texto. Ahora, ese pasaje no está motivando a que toda la Biblia se interpreta bajo la lógica humana. En realidad lo que está diciendo el texto es que estaban traduciendo. ¿Por qué? Porque el libro estaba escrito en hebreo, pero el pueblo ahora hablaba el idioma arameo. Ese cambio de idioma trajo problemas a futuro, porque muchos de los maestros de la ley, los rabinos, los intérpretes, empezaron a torcer las escrituras. Y el pueblo no podía hacer nada. ¿Por qué? Porque no hablaba el hebreo.
y eso trajo a la luz ya más adelante las sectas judías como los saduceos y los fariseos. Ese cambio de idioma hizo que los escribas comenzaran a tener lugares importantes y ese reconocimiento dentro de la nación se convirtieron en los que vigilaban la ley, los que custodiaban la ley, los intérpretes de la ley. Y aunque hubo después también otro elemento que fueron las escuelas rabínicas, ellas surgieron más adelante debido a eso. Fue necesario que en el pueblo se establecieran escuelas o institutos, como se diría hoy. ¿Para qué? Para que muchos judíos, sobre todo los que se dedicaban a la escritura, aprendieran el hebreo y pudieran leer y interpretar las escrituras. Eso condicionó, hermanos, profundamente la comprensión de las escrituras por parte del pueblo. Y este giro que hubo ahí, ese fenómeno, preparó el terreno para las diferencias doctrinales que caracterizarían al judaísmo en los siglos posteriores hasta los días de nuestro Señor Jesucristo. Ya en los días de nuestro Señor Jesucristo, como leemos en los evangelios, había sectas como los saduceos y los fariseos. En ese contexto está la reedificación del templo y hubo reformas, cambios culturales y empezaron a escribirse otros libros que luego iban a formar parte del Antiguo Testamento. Entonces, mis hermanos, resumiendo aquí, la lengua común del pueblo era el arameo, porque este idioma sustituyó al hebreo como idioma cotidiano en Judea. Motivos porque se cambió el idioma, el contacto con el imperio persa, que eran quienes los gobernaban, y además era orden del imperio medo-persa que hubiese una unificación lingüística. Es más, el arameo llegó a ser, fue la lengua universal en esos días. Ahora, el hebreo no se acabó. El hebreo quedó como lengua litúrgica. Se usaba en las sinagogas para leer las escrituras y la lengua sagrada, la que se leía en el templo durante los rituales. Entonces esto dio lugar, hermanos, este cambio del idioma dio lugar a la necesidad de traducciones y paráfrasis. Y en ese periodo de tiempo nacieron los targums. Ya les voy a explicar qué significa esto porque hay un libro judío que se llama el Targum y muchos no saben de qué trata. Aquí lo voy a explicar. Hubo necesidad de traducir, como vemos que hacía Esdras, y de hacer paráfrasis. ¿Qué es una paráfrasis? Aquí lo pongo. Se refiere a un resumen del texto que mantiene el mensaje central, su núcleo. Pero ese resumen lo adapta lingüística y culturalmente para hacerlo comprensible y relevante al oyente. O sea, estas paráfrasis eran resúmenes de las escrituras, se resumían. No que se interpretaran, sino que se resumían. Ahora, los targums es una palabra transliterada, el arameo, del arameo targum, que traduce traducción o interpretación. Eran versiones arameas de los textos del Antiguo Testamento, especialmente de la Torá o de la ley, desarrolladas a partir del periodo post-exílico, cuando el arameo se volvió la lengua común del pueblo judío. Y observen aquí, como la mayoría ya no entendía hebreo, los levitas o lectores públicos traducían oralmente las escrituras durante la sinagoga. Y voy a resaltar esto. Sin embargo, estos tárgumes no eran traducciones textuales. O sea, no que fuera una traducción textual, fija, exacta, no, sino que muchas veces incluían explicaciones, comentarios al texto y aplicaciones doctrinales. O sea, más que una traducción, eran el comentario del Antiguo Testamento
hecho por los rabinos del periodo postexílico. Interesante es que estos documentos, en su gran mayoría, existen hasta el son de hoy, y si uno los leyera, podría ver, se enteraría de cómo los judíos después del exilio interpretaban el Antiguo Testamento. Interesante, ¿no? Este dato. Hablemos de este punto en particular. Reformas a la ley. Hoy día yo veo a muchos, cuando hablan de las escrituras, hablar con una rigurosidad y un legalismo tan extremo que todo lo pretenden seguir al pie de la letra sin entender que no todo se sigue al pie de la letra. Ya voy a explicar eso. Hubo reformas a la ley. Si las cosas todas se siguieran al pie de la letra y no pudiesen hacerse cambios, haber hecho reformas a la ley hubiera sido pecado. Pero la realidad es que después del exilio se hicieron reformas a la ley y eso jamás se consideró pecado, ni por Dios, ni por ningún profeta, ni por el pueblo. Durante los días de Nehemías se hicieron varias reformas que no fueron simples repeticiones de lo que la ley decía, no, fueron, hermanos, cambios y adaptaciones de las costumbres del pueblo. ¿Para qué? Para que el pueblo se pudiera adaptar a las circunstancias de esa época, sobre todo el saber que estaban siendo dominados por una fuerza superior, un imperio como el Medo Persa. Entonces, ¿qué hicieron? Se reorganizaron, se hicieron cambios en la distribución de los levitas y sacerdotes y se les dio más tareas, tareas logísticas específicas que antes ellos no tenían. Hoy día, un hermano extremadamente legalista diría, ay, le añadieron a la escritura, porque la ley no lo dice, hay un silencio. Bueno, no, ignoran completamente esto. Se designaron funciones civiles que la ley de Moisés no decía, para supervisar, por ejemplo, el almacenamiento y la redistribución de los diezmos y las ofrendas. Miremos este pasaje, Nehemías 13, del 12 al 13. Y todo Judá trajo el diezmo del grano, del vino y del aceite a los almacenes. Fue en este periodo que en la reconstrucción del templo, en el templo se hicieron almacenes. Eso antes no estaba, pero se hicieron ahí. ¿Para qué? Para guardar ahí los diezmos y las ofrendas que se daban en grano. Y dice, y puse por mayordomos. Esto tampoco lo había, que mayordomos que custodiaran esos almacenes donde estaban los diezmos y las ofrendas. Pero ahora se implementa esta labor. Y puse por mayordomos de ellos al sacerdote Selenías y al escriba Sadoc y a los levitas, a Pedaías y al servicio de ellos a Anán, hijo de Zacur, hijo de Matanías, porque eran tenidos por fieles y ellos tenían que repartir a sus hermanos. Se empezaron a hacer unas reformas. Esas funciones no estaban detalladas con ese nivel en la ley de Moisés y se modificaron pautas para, por ejemplo, guardar el sábado. En Nehemías capítulo 13 hay más adelante, verso del 19 al 22, miren esta reforma sobre el sábado. Sucedió pues que cuando iba oscureciendo a las puertas de Jerusalén antes del día de reposo, dije que se cerrasen las puertas y ordené que no las abriesen hasta después del día de reposo. Y puse a las puertas algunos de mis criados para que en día de reposo no introdujeran carga. Eso de tener que cerrar las puertas de Jerusalén y del templo en el día de reposo, eso fue una reforma de Nehemías. Eso antes no se hacía. Y se quedaron fuera de Jerusalén una y dos veces los negociantes y los que vendían toda especie de mercancía. Y les amonesté y les dije, ¿por qué os quedáis vosotros delante del muro? Si lo hacéis otra vez, os echaré mano. Desde entonces no vinieron en día de reposo. Ahora observen, y dije a los levitas que se purificasen y viniesen a guardar las puertas para santificar el día de reposo. También por esto, acuérdate de mí, Dios mío, y perdóname según la grandeza de tu misericordia.
Empiezan estos ritos de purificación para el sábado. Interesante, ¿no? Ahora, aquí voy a decir algo que sé que va a ser novedoso para algunos. Fuera de que se hicieron estas reformas, cuando se restablece, hermanos, el sistema de recogimiento de diezmos, primicias, ofrendas, conforme a la ley de Moisés, estas prácticas, según la ley de Moisés, como leemos, por ejemplo, en el libro de Deuteronomio, se hacían con productos agrícolas, el producto del grano, del vino, del aceite, y se daba ganado. Pero en los días de Nehemías se empezaron a se empezó a permitir contribuciones de dinero en la forma del diezmo, las ofrendas. O sea, se podía dar dinero, donativos de dinero, que contaran como ofrendas y diezmos. Ya no era obligación que solamente dieran grano, sino que podían dar dinero a los sacerdotes y ofrendar dinero en el templo. O sea, empezó una aceptación de diezmos y ofrendas en dinero. ¿Cómo lo sabemos que eso se cambió? Bueno, vamos a los días de Jesús, porque estos cambios perduraron hasta los días de Cristo. En Marcos 12, del 41 al 42, leemos, mire lo que dice. Estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, ya había un arca para las ofrendas, dice, miraba cómo el pueblo, ¿qué? Echaba dinero en el arca y muchos ricos echaban mucho. Y ahí viene la historia de la viuda. Y vino una viuda pobre y echó dos blancas, o sea, un cuadrante. Esto vino desde las reformas que se hicieron en los días de Nehemías. Ahora, esto lo aclaro porque yo sé que muchos han dicho, y yo también cometí ese error, el diezmo solo es de dinero, las ofrendas y primicias del Antiguo Testamento solo son de dinero. Bueno, de pronto ha leído hasta Deuteronomio, pero no se ha leído el marco cultural histórico después del exilio. Muchos hoy día tienen la idea o la maña de usar el tema de los diezmos como gancho de evangelismo, pero ni siquiera conocen bien cómo fue la práctica del diezmo y cómo tuvo cambios. El diezmo y las ofrendas en el judaísmo. Y ese es un gancho para predicar de muchos. Muchos enseñan, cuando evangelizan, hablan es del diezmo, de las ofrendas. Y dicen, nunca fueron de dinero. Pero la evidencia histórica y bíblica muestra que a partir de los días de Nehemías se empezó a formalizar la costumbre de dar dinero, pero para el pueblo judío, por supuesto. Ahora, interesante es que para Jesús esto no fue un pecado, eso no fue quebrantar la ley, eso no fue una añadidura, ni para el pueblo judío. Jesús, incluso cuando da esta enseñanza sobre la viuda, él no está condenando la práctica de echar dinero en el arca de las ofrendas. Simplemente está resaltando es a esta viuda pobre que dio todo lo que tenía. Nada más que eso. Nunca se interpretó como un abuso, pecado o quebrantamiento de la ley, como hoy día muchos, por desconocimiento de esto, suelen decir. Es más, hay más evidencia en el Nuevo Testamento de estos cambios. En Mateo 26 del 14 al 15, lo leo de esta versión de la Biblia, Nueva Traducción Viviente. ¿Cómo fue que le pagaron a Judas la traición? ¿De dónde salió el dinero? Bueno, vamos a mirar. Entonces Judas Iscariote, uno de los 12 discípulos, fue a ver a los principales sacerdotes y preguntó, ¿cuánto me pagarán por traicionar a Jesús? Y ellos le dieron, ¿qué? 30 piezas de plata. Pregunta, ¿de dónde salió ese dinero? ¿De dónde solventaron eso? Bueno, capítulo que sigue, Mateo 27 del 3 al 6 dice, cuando Judas, quien lo había traicionado, se dio cuenta de que habían condenado a muerte a Jesús, se llenó de remordimiento,
Así que devolvió las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos. He pecado, declaró, porque traicioné a un hombre inocente. ¿Qué nos importa? Contestaron ellos. Ese es tu problema. Pero mire lo que hizo Judas. Entonces Judas tiró las monedas de plata ¿en dónde? En el templo. Y salió y se ahorcó. Los principales sacerdotes recogieron las monedas. Y miren lo que dijeron. ¿No sería correcto poner este dinero en el tesoro del templo? Dijeron, ya que se usó para pagar un asesinato. Tras del hecho eran bien conchudos, ¿no? Pero de ahí fue que pagaron a Judas la traición que él tuvo con respecto a nuestro Señor Jesucristo. Aquí se confirma que existía un tesoro del templo, o sea, una caja o depósito donde se almacenaban contribuciones de dinero. El hecho de que los principales sacerdotes se nieguen a devolver las 30 piezas de plata al tesoro no se debe a que fuera impropio usar dinero en el templo, sino a que ese dinero se consideraba, según la lengua hebrea, tamé, que significa una inmundicia, o ese dinero quedaba ritualmente contaminado o inmundo por haber sido parte de un acto inicuo. En los tiempos de Cristo, mis hermanos, ya había una práctica reconocida de manejar recursos de dinero dentro del templo. Este texto, junto con el episodio de la ofrenda de la viuda, desmonta la idea de que en el templo nunca se recibió dinero. Aunque originalmente la ley de Moisés regulaba el diezmo en especies, la misma ley de Deuteronomio hace una excepción diciendo que si el lugar le quedaba lejos a la persona, podía cambiar ese diezmo por dinero e ir y dar dinero. Las reformas posexílicas y la vida religiosa del Segundo Templo, como atestigua el Nuevo Testamento, reflejan, hermanos, los cambios que hubo hacia la inclusión de dinero como medio de sostén del culto judío. Por eso, afirmar que el diezmo y las ofrendas nunca fueron de dinero es un error que surge por desconocer lo ocurrido en el periodo posexílico y pasa por alto la evolución histórica del sistema del culto judío, que fue aceptado incluso por nuestro Señor Jesucristo. Ahora, aclaro algo. Esto no justifica el sistema de diezmos y ofrendas que practican las denominaciones, donde incluso predican que el que no diezma y no ofrenda se condena. No, 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 para nada, no estoy justificando eso. Ese es un error de las denominaciones, pero ese error de las denominaciones, hermanos, eso no justifica que nosotros prediquemos algo que no es cierto, de que en el templo de Jerusalén nunca se usó dinero. La ofrenda que nosotros damos cada domingo, que es ya en la era de la iglesia, debe ser vista como voluntaria, libre de señalamientos condenatorios, con fines de llevar a cabo la obra de evangelismo, edificación y benevolencia. El que lo haga de corazón y en abundancia, el Señor le va a recompensar. Pero entendamos el trasfondo de los diezmos y las ofrendas y de cómo tuvieron cierta evolución justo después del exilio. En resumen, en los días de Nehemías, no solo se restauró la ley, se reforzó, se amplió y se modificó según las necesidades del pueblo en ese momento. Esto demuestra, hermanos, algo interesante y que quiero que lo reflexionemos en nuestros corazones. ¿Qué demuestra esto? Que el ser fiel a la voluntad de Dios no significaba para ellos estancarse en seguir solamente patrones y formas rígidas de obediencia totalmente literalistas al pie de la letra, sino que Dios demandó discernir cómo aplicar sus principios divinos en cada generación, en cada época, y permitía que se adaptaran el pueblo según sus necesidades. Por eso la idea de que cambiar algo siempre es rebelión, siempre es pecado, eso no resiste un análisis serio del texto bíblico y de su marco cultural e histórico, sino que más bien muestra es un desconocimiento de esta área y un legalismo y mentalidad que se limita a ser muy textuales
sin pensar en principios y aplicaciones para nosotros hoy día, para nuestras necesidades. Yo creo que si esto lo comprendiéramos mejor, con un corazón más noble y dispuesto a mirar las necesidades del pueblo de Dios ahora, se acabarían las divisiones actuales, como eso de iglesia liberal, iglesia conservadora, etcétera, etcétera. Para finalizar, hablemos de esto, que es nuestro tema. Producción escrita en este periodo. O sea, ¿qué libros escribieron? Bueno, aquí doy la lista. Son más, pero ya vamos a hablar de otros que no incluí acá. El libro de Ageo se estipula para el 520, estos son fechas aproximadas, mis hermanos. 520 antes de Cristo. Zacarías, o sea, los capítulos del 1 al 8 es durante la reconstrucción del templo, entre el 520 y 518 antes de Cristo. Los capítulos finales ya son en una fecha donde Zacarías ya era anciano. Malaquías se cree que fue escrito entre el año 450 y 430 antes de Cristo. Esdras, ese libro se escribe entre el 440 al 400 antes de Cristo. O sea, es más tardío que Malaquías. Nehemías entre el 445 al 430 antes de Cristo. Aquí se escribieron primera y segunda de Crónicas, desde el año 400 al 350 antes de Cristo. Los salmos posexílicos, porque hay salmos que son escritos después del exilio, ahí se escribieron en ese marco de tiempo. El libro de Esther, del año 486 al 465. Aunque el libro de Esther narra la historia de una mujer que vivió durante el cautiverio, el libro fue escrito posteriormente. Y el libro de Joel, que este libro tiene una particularidad porque hay división sobre la fecha en que se escribió el libro de Joel. Yo creo que se escribió en este periodo de tiempo. Ahora, si alguien dice que se escribió antes del cautiverio y lo sostiene, pues bien, yo no tengo ningún inconveniente, yo respeto esa postura, pero en lo personal, yo creo que se escribió fue después del exilio. La mayoría de diccionarios, enciclopedias bíblicas, la mayoría ponen este libro de Joel antes del cautiverio. Y yo sé que sería nadar contra la corriente decir que fue escrito después, pero tengo mis razones. Joel capítulo 3, del 1 al 6, miren lo que dice. Porque he aquí que en aquellos días y en aquel tiempo en que haré volver la cautividad de Judá y de Jerusalén. Yo creo que este texto ya por sí derrumba la idea de que se escribió antes del cautiverio. Como mínimo se escribió durante. Entonces sigamos leyendo. Reuniré a todas las naciones y las haré descender al valle de Josafat, y allí entraré en juicio con ellas a causa de mi pueblo y de Israel mi heredad, a quienes ellas esparcieron entre las naciones y repartieron mi tierra. O sea, Joel conocía ya el exilio. Y ellas echaron suerte sobre mi pueblo y dieron los niños por una ramera y vendieron las niñas por vino para beber. Y también, ¿qué tengo yo con vosotras, Tiro y Sidón, y todo el territorio de Filistea? ¿Queréis vengaros de mí? Y si de mí os vengáis, bien, pronto haré yo recaer la paga sobre vuestra cabeza. Porque habéis llevado mi plata y mi oro y mis cosas preciosas y hermosas, metisteis en vuestros templos. Y observen un detalle particular aquí, verso 6. Y vendisteis los hijos de Judá y los hijos de Jerusalén, ¿a quiénes se lo vendieron? A los hijos de los griegos. O sea, ya los griegos estaban en el escenario. Y de ellos tenemos registros históricos, es desde a partir del 500 antes de Cristo. O sea que este libro posiblemente fue escrito, o con mayor probabilidad, en lo que respecta a lo que yo entiendo y juzgo, después del cautiverio. Ahora, son detalles que, hermanos, no afectan la salvación. Ojalá no vayan a surgir una división, la iglesia de Cristo que cree que el libro de Joel es antes del cautiverio versus la iglesia de Cristo que cree que el libro de Joel es después del que esto no sea para eso, porque hay temas que no son, determinar la fecha de un libro, eso no salva ni condena, pero pues estamos estudiando con disciplina estos temas y pues es importante poner sobre la mesa también varias
posibilidades y no tragar entero de lo que algún sitio web o otro libro diga. Me llama la atención este comentario de la Biblia de estudio Dios habla hoy. En la introducción al libro de Joel, miren lo que dice. El título del libro menciona el nombre de Joel, hijo de Petuel, capítulo 1, verso 1, pero no añade ningún elemento biográfico ni aporta ningún dato cronológico. A causa de esta falta de información precisa, los intérpretes no han llegado a ponerse de acuerdo sobre el momento en que Joel ejerció su actividad profética. Sin embargo, algunos indicios hacen pensar que se trata de una fecha posterior al exilio babilónico, probablemente hacia el año 400 antes de Cristo. ¿Cómo lo sustenta este comentario de esta Biblia de estudio? Dice, así, por ejemplo, el anuncio del castigo contra las naciones que dispersaron a los israelitas, se repartieron el país de Judá y deportaron a los habitantes de Jerusalén, vendiéndolos como esclavos a los griegos, presupone, sin duda, la catástrofe y la gran deportación del año 587. Ahora, este dato me parece muy fuerte también. Además, el libro no alude para nada a la monarquía o a la persona del rey, sino que son los ancianos y los sacerdotes los que ejercen la autoridad en Jerusalén. Esto es raro en un periodo antes del cautiverio donde los que gobernaban eran los reyes. Finalmente, hay varias referencias a las palabras de otros profetas más antiguos. A diferencia de los profetas preexílicos, Joel manifiesta una gran estima por el templo, los sacrificios y todo lo relacionado con el culto. Con esto yo creo pues que el libro de Joel se escribió en este periodo de tiempo. Ahora, aunque los libros de Cantares, Proverbios y Eclesiastés fueron principalmente escritos en la época del rey Salomón, durante el periodo de la monarquía unida, su reconocimiento formal y aceptación dentro del canon del Antiguo Testamento se consolidó en el periodo posexílico. En este periodo los escribas los compilaron y los reconocieron como inspirados. Interesante, ¿no? Libros que se escribieron antes del exilio fueron reconocidos dentro del canon después. Hablemos ahora de esto, con esto vamos a culminar. Algunos libros deuterocanónicos se escribieron en ese periodo, sí, los que están en las Biblias católicas. ¿Qué libros se escribieron en este periodo? El libro de Baruch, Tobías y Judith, y ahí están las fechas. Sabemos que Baruch fue el escriba, el asistente del profeta Jeremías. Ahora, miren lo que dice Baruch. Aquí pongo la cita de la versión Dios habla hoy que tiene los deuterocanónicos. Dice Baruch 1 del 1 al 4. Este es el libro que Baruch, hijo de Nerías y descendiente de Maaseías, Sedequías, Asadías e Ilquías, escribió ¿en dónde? En Babilonia, o sea, en el cautiverio. O posiblemente no regresó a la tierra, era después, era una fecha después del exilio y se quedó viviendo en el exterior, como muchos judíos hicieron. El día 7 del mes del año quinto, después de que los caldeos se apoderaron de Jerusalén y la incendiaron, Baruch leyó este libro delante de Jeconías, hijo de Joaquín, rey de Judá, y delante de todas las personas que se habían reunido para oírlo. También lo escucharon los funcionarios del gobierno y los miembros de la familia real, los ancianos y gente del pueblo de toda condición social, es decir, todos los que vivían en Babilonia a orillas del río Sud. Yo por eso, hermanos, recomiendo la lectura de estos libros, porque son importantes, son interesantes. Nos perdemos mucho cuando no leemos estos libros. Conclusión, mis hermanos. El periodo posexílico fue decisivo, no solo para la reconstrucción física de la nación de Israel, sino para la consolidación de las escrituras. Después de que regresan los judíos del exilio, el pueblo enfrenta varios cambios de la lengua, de la cultura, de su religión, reformas a la ley. Todo esto moldeó la manera en que se empezó a interpretar y preservar la palabra de Dios. El surgimiento del rabinismo, las distintas escuelas de interpretación, las sectas judías, vienen después de esto. El cambio del hebreo al arameo influyó en que surgieran estas diferencias doctrinales. Preparó el terreno para las sectas judías que se originan siglos posteriores. De ellas vamos a hablar en la próxima lección.
En esa época, la producción y recopilación de textos sagrados alcanzó un grado de madurez importante porque se sentaron las bases para el canon de las escrituras en el Antiguo Testamento, el canon hebreo. Ahora, ese canon se consolidó fue siglos posteriores, pero ya para estas fechas, hermanos, ya existía ese cuerpo literario de 39 libros que tenemos nosotros en el canon de las Biblias protestantes. Ya formaban parte central de las escrituras del Antiguo Testamento. Y como es de costumbre, quiero finalizar con unas preguntas de reflexión. A la luz de esta lección, ¿cómo influye en tu comprensión de la voluntad de Dios saber que el pueblo judío, guiado por líderes como Esdras y Nehemías, realizaron reformas y adaptaciones a la ley según las necesidades del pueblo en su momento? ¿Qué piensas ahora? ¿Está mal las reformas? ¿Está bien? ¿Qué pensamos al respecto? ¿Cómo confrontamos nosotros eso? Dándonos cuenta de lo que la Biblia muestra y la historia también atestigua. Ahora, esta segunda pregunta, ten en mente la historia del pueblo de Israel justo después del exilio. Tengamos en mente eso. ¿Crees que Dios sí permite cambios y adaptaciones en las prácticas religiosas para mantener viva la esencia de su voluntad? ¿O crees que las cosas siempre deben seguirse al pie de la letra sin considerar cambios culturales y de vida, donde en muchos casos va a ser imposible hacerlo todo de manera estricta? Esto para meditar. ¿Estamos dispuestos a examinar nuestras costumbres religiosas para asegurarnos de que no sean vistas como simples rituales ahí vacíos, sino que sean expresiones genuinas de fe, tal y como las reformas de Nehemías buscaron promover la espiritualidad y no volver a los ritualismos que había antes del exilio? Porque estas reformas tuvieron el propósito es de aumentar la espiritualidad y de evitar que el pueblo volviera a ser ritualista como lo fue antes del cautiverio. Pero una pregunta más importante, ¿cómo cambia nuestra vida espiritual cuando valoramos la Biblia? No solo como un libro antiguo, sino como una palabra viva que ha sido preservada y adaptada por Dios para guiarnos en cada época. ¿Cómo cambia esto? Y algo que aprendo yo de esto, hermanos, es que de las escrituras, de lo que llamamos Santa Biblia, debemos sustraer siempre y mayormente y prioritariamente los principios espirituales y no echarle una mirada tan frívola y superficial a la mera letra. Salmo 119, 160 dice, la suma de tu palabra es la verdad. Este término que ha sido tan mal entendido, la suma, no se refiere a la operación aritmética de estar sumando, ni justifica la práctica errada que yo una vez mencioné y califiqué como la hermenéutica del pellizco. No. La suma significa la esencia. Así lo traducen varias versiones de la Biblia. La esencia, lo más importante. Como le decía Jesús a los fariseos, diezmáis la menta, el eneldo y el comino. Miran solo el ritual, pero dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Mis hermanos, las escrituras es para examinarlas, discernirlas y buscarles la esencia, buscarles el sumo, la suma, la esencia, la sustancia, porque esa es la verdad de Dios para nosotros. Que el Señor les bendiga y gracias por la atención que me prestaron.